gracias por esta noche, por este día en el cual iniciamos el curso de el discipulado cristiano. Eh, que seas tú, Dios, guiándome y que seas tú, Dios, eh, yendo al corazón de mis hermanos y que sea el Espíritu Santo que mora en ellos que se manifieste. Que no solamente sea conocimiento, sino convicción de lo que estamos enseñando es lo que tu palabra dice. Así que, Señor, dejamos en tus manos este tiempo, que seas tú ministrándonos, que sea tu espíritu manifestándose y que no nos apartemos de tu palabra al exponerla y al interpretarla, Dios. Que seas tú obrando en nuestros amados hermanos y que todo esto que aprendamos lo sea compartido también en sus familias, en iglesias, y ese es nuestro propósito, Señor. Tú lo sabes, lo conoces, y por eso estamos desarrollando cada una de las clases. Estamos en tus manos, Señor, guíanos en todo momento en el desarrollo de esta clase. Por Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Muy bien, bienvenidos. Ustedes tenían discipulado bíblico, pero yo, yo le cambié a discipulado cristiano, ¿verdad? Porque hay toda una variedad de discipulados. Aún en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, los antiguos también tenían sus propios, eh, tenían sus propios discipulados, sus discípulos, porque discípulos vamos a ver que es uno que aprende. Pero primero vamos a ver un video, ¿verdad? Así es que, Vivi, Dígame, hermano. Sí, sí puede compartir, hermano, pantalla o... yo sí, sí, creo que sí, quiero ver, sí, pero bueno, el video es el que subieron o porque creí que ustedes lo iban a pasar. No, no, hermano, no. De nosotros no lo tenemos. Sí, no, nosotros tampoco no tenemos No nos dijeron, sí, no nos informaron. Mm, Vamos a ver. Me avisan si ven mi pantalla. Sí. Ok. Sí, hermano, es correcto. Ujú.
Bueno, vamos a ver este video. Lo que sí no tuvo fue sonido, ¿verdad, hermano? No soy yo. No, 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 hermano. Espérenme, entonces vamos a Pero pasar. era solo música, ¿no? No pasa nada, ¿o sí? Vamos a ver. Parece como que tiene muy bajo el volumen. Sí, es que no le activé el... Ujú. Vamos a ver ahora si se escucha. ¿Escucha? Sí, listo. Bueno, es 5E. Somos una organización con el énfasis del discipulado, ¿verdad? Para los nuevos, para los que ya nos conocen, saben a qué a qué nos enfocamos. Eh, para nosotros estos cursos también es hacer discípulos, porque hacer discípulos no es llevar una lección, no es, como vamos a ver más adelante, no es tener un curso de discipulado, no estamos negando eso, son buenos, pero no debe enfocarse solamente en un curso o en una lección, sino que eso es un estilo de vida, ¿verdad? Por eso es que eh, le puse al curso discipulado cristiano, porque hay todo tipo de discipulados. Entonces, la idea es enfocar a lo que la Biblia dice en relación a qué es el discipulado enfocado en lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y por eso el curso se va a dividir en dos,
en dos partes. Ahora vamos a trabajar en la primera parte, en esta, en esta clase primero, y luego vamos a seguir con la segunda parte que tiene que ver con si es un discípulo, bueno, entonces, ¿cómo debe de comportarse un discípulo de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Verdad? Entonces, vamos a enfocar, como vamos a ver desde un principio que es importante el carácter del cristiano, vamos a enfocar qué dijo Cristo sobre cómo debe de ser el carácter de las personas que son parte del reino de Dios. Y un discípulo es parte del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dijo Cristo en cuanto a eso? En esa va a ser básicamente la segunda parte. Y yo, cuando lo estudié, me sorprendí. Y sí, espero que ustedes se sorprendan también, ¿verdad? Porque la, la línea es bastante alta. Pero eso no quiere decir de que no se puede alcanzar. No por medio de nuestros esfuerzos, pero sí por con la ayuda del Señor podemos lograr alcanzar ese carácter, ¿verdad? Ese carácter que Cristo enseñó en su palabra y se lo dejó a sus discípulos. En esa parte va a estar enfocada la segunda parte del, del discípulo, discipulado cristiano. ¿Verdad? Así es que también quiero dar una pequeña explicación sobre qué es 5E para los nuevos. 5E es ¿por qué 5E, verdad? Porque son 5E en las que trabajamos en las iglesias y también a través de los cursos, que son evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío, ¿verdad? Por eso son 5E. Lo repito de nuevo: evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. Y en cada uno de ellos hacemos un esfuerzo por enseñar sobre qué es evangelismo, sobre qué enseñar, sobre lo que la palabra dice en diversos temas, en edificar la vida una vez dando el paso de la enseñanza, capacitar para cumplir lo que segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que enviar a otros para que estos hagan la obra del discipulado, edificando y enseñando a otros haciendo discípulos, ¿verdad? Porque ese es justamente el análisis que vamos a hacer del mandato que Cristo dejó a sus discípulos en esta mañana, en esta noche como introducción. Así que, y luego el envío, ¿verdad? O sea, que vayan a a reproducirse en otros. Así que ese es el propósito del ministerio, edificarnos en esos cinco áreas. Y tenemos un lema, ¿verdad? Cristo, amistad y vida, porque en la medida que estamos en Cristo, desarrollamos una amistad y estamos edificándonos en una vida como Cristo la ha edificado en nosotros. Así que eh, así vamos a estar trabajando durante este curso. No sé si habrá alguna pregunta, porque veo tres mensajes ahí. Vivi o Roberto, No, se han no, leído. hermanito, no hay preguntas, nada más es la bienvenida. Ah, ok, el hermano Carlos Garfel acaba de escribir cuáles son Ah, las 5E. Ah, ¿cuáles son las 5E? Evangelismo, enseñar, enviar, edificar y otra. ujú. Eso pregunta el hermano Carlos Garfel. ¿Qué Nada es lo más. qué es lo que acabo de explicar, verdad? Yo me imagino que ajá. Ujú. Espero haber respondido a a la pregunta, hermano. Si no, yo con gusto subo un video que hay sobre la 5E, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y si no, les damos el link para que ustedes visiten la página de 5E y ahí lo van a encontrar, especialmente
la página web. También lo pueden encontrar Y ahí. lo que el hermano necesita, perdón, pastor, lo que el hermano necesita es que repita nada más qué significa las 5E. Que le explique las 5E. Sí, sí, qué significa, sí, evangelismo, Sí, evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. Como digo, entrenamiento. evangelismo es, ahí inicia todo, ¿verdad? Con un nuevo creyente. Evangelismo, y tenemos que hacer evangelismo y enseñamos cómo hacer evangelismo. Y por si alguna iglesia no tiene ese proceso, enseñamos ese proceso. Y y todo inicia con con el evangelismo, con los nuevos creyentes. Una vez teniendo nuevos creyentes, vamos al siguiente paso del evangelismo, la enseñanza, ¿verdad? Enseñar las doctrinas básicas de que todo cristiano tiene que saber sobre la seguridad de la salvación, sobre Dios, sobre Cristo, sobre la iglesia, en fin, las doctrinas básicas que se deben de enseñar para que todo cristiano sepa eh, eh, en qué ha depositado su fe, ¿verdad? Y que conozca a Cristo. Si ustedes leen Juan capítulo 17 verso 1, 2 y 3, ahí Cristo definió qué es la vida eterna. Si alguien lo lee, por favor. Ahí Cristo está dando ya su último mensaje a sus discípulos. Y ese último mensaje, antes de ser entregado, Él les dice en ese capítulo qué es la vida eterna. Así que si alguien lo tiene, que lo lee, por favor. Ok. Yo- Juan, yo- Juan 17, 1, 2 y 3, ¿no? sí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como Ujú. le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Entendieron, claro. Ahí define Cristo qué es la vida eterna. Entonces, la vida eterna no es el hacer actividades. La vida eterna no es estar metido en todas las cosas. La vida eterna no es otra cosa que cimentado en el discipulado, es conocer a Cristo y conocer a Dios Padre. Porque en la medida que nosotros conocemos a Cristo y en la medida que nosotros conocemos a Dios Padre, eh, la vida eterna, cada Ya. vez nosotros estamos convencidos de eso. Aunque la vida eterna haya sido dada por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Dios tomó nuestra alma y la santificó, ¿verdad? Nosotros tenemos y el Espíritu Santo mora en cada creyente. Así inicia es el proceso de santificación en nosotros. Pero necesitamos crecer espiritualmente y vamos a hablar en este curso sobre el crecimiento espiritual, qué es y a dónde lo encontramos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver también la obra de la palabra de Dios en el creyente, cómo obra la palabra de Dios en el creyente, qué dice la Biblia sobre eso. Así que para que el discípulo vaya creciendo espiritualmente, tiene que reconocer cómo obra la palabra de Dios en su vida. Y luego el proceso de crecimiento que encontramos en la Biblia, lo vamos a estudiar juntos y vamos a ver cómo tiene que ir creciendo, porque dice que hay un texto que dice que se va creciendo de gloria en gloria. Habla de un crecimiento, ¿verdad? De un crecimiento espiritual. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, conocemos, entendemos más de Dios.
Si uno quiere conocer un poquito más de Dios, pues estudien los nombres de Dios, el Jehová Nisi, el Jehová Rafa, el Jehová Jireh, el Jehová Sama, el Adonai. Todos esos nombres que le dieron a Dios hablan de su carácter, hablan de su forma de ser, de la forma como Dios se reveló a los hombres. Entonces, eh, en el Antiguo Testamento, los antiguos le dieron esos nombres a Dios porque Dios se mostró como el Dios proveedor, el Dios sustentador, el Dios que todo sana, el Dios cuidador, el Dios redentor. Todos esos nombres que le dieron a Dios hablan de su carácter, hablan de su personalidad. Y eso es una forma de conocer a Dios, ¿verdad? Es la forma en que le llamaron, le dieron nombres. Pero desde luego, lo mejor es leer toda la Biblia, ¿verdad? Porque ahí encontramos la forma en que Dios actuó con los hombres en el Antiguo Testamento y cómo lo ha hecho a través de Cristo en esos libros que encontramos, que nos ha dejado el Evangelio y luego la iglesia, ¿verdad? Cómo se desarrolla y cómo se cuida, que lo encontramos con todos los libros del Antiguo Testamento y la mayoría de ellos escritos por el apóstol Pablo, que fue el que Dios asignó como el apóstol para los gentiles. Así es que ese es más o menos lo que vamos a ir entendiendo sobre el discipulado. Yo me voy a auxiliar de una presentación. Bien, el discipulado cristiano. El discipulado cristiano es discipulado bíblico, ¿verdad? Pero es cristiano porque está enfocado específicamente en un cristiano, en alguien que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Es el enfoque. Allí es donde Cristo comenzó a trabajar y ha comenzado a trabajar después de Hechos 2, como vamos a ver en esta parte uno. Bueno, soy Rolando Pérez. Voy a estar desarrollando a partir de hoy este curso con ustedes y algunas de las cosas que Dios me ha permitido lograr en mi formación. Pastor, soy economista de carrera, pero hace años que dejé la economía, ¿verdad? Ahora estoy metido en todo lo que la palabra de Dios dice y me he vuelto un estudioso de la palabra de Dios y escribo cursos sobre cómo estudiar la Biblia o cómo estudiar algún libro, cómo estudiar algún tema. Tengo varios cursos escritos y estamos por publicar algunos. Como introducción, esto lo tienen ahí en su manual. Dice, el discipulado es un tema relevante en el quehacer de la iglesia actual. Definitivamente, una iglesia que no está discipulando no está cumpliendo con la ordenanza de Dios. Dios ordenó a sus discípulos que deberían de hacer discípulos. Y eso se le dio un seguimiento no solamente la formación de la iglesia, sino también por los escritos de Pablo y los ejemplos que él tomó, como el caso de Timoteo, ¿verdad? Que él llamó a sus discípulos, Bernabé y otros que fueron discípulos de Pablo. Él trabajó mucho con ellos. Y vemos un discipulado que Pablo hizo, el discipulado de Pedro y el discipulado de Juan el Bautista. Cada uno de ellos tuvieron alumnos, tuvieron estudiantes. Y la palabra discípulo significa eso, ¿verdad? Un estudiante, uno que está aprendiendo. Y en la antigüedad, pues eso se practicaba. Habían estudiantes de magos, estudiantes de filósofos, para los griegos eran muchos, ¿verdad? Que se utilizaba esto, había gente que se dedicaba a eso. El profeta Samuel tuvo un aprendiz eh, eh, de,
de, de aprender cómo Dios obraba y trabajaba con un profeta, Eliseo y Elías, ¿verdad? También ahí podemos ver esa figura con Eliseo de el que aprende, pero enfocado en lo que Dios quiere enseñar. O sea, Dios retomó eh, el, la idea de enseñanza que se tenía con discípulos y le dio un toque especial, así como también el sacrificio. Los sacrificios no fue un invento de Dios, ¿verdad? Dios retomó los sacrificios que hacían los paganos en sus sesiones paganas y los santificó para hacer un principio, tomar un principio del sacrificio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, un sacrificio como el de Cristo, un sacrificio, y lo santificó ese, ese, esa forma de ser, esa forma de proceder, y que era una práctica también que tenían los paganos en aquel entonces. Entonces, el discipulado es un mandato que Dios dejó a los discípulos y no solamente de aquel tiempo, sino que de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta nuestros tiempos y hasta que Cristo venga, ¿verdad? Que encontramos en Mateo 28, versículos 19 y 20, ya lo vamos a estudiar, que fue dejado por Cristo a sus discípulos y fue dado en los últimos momentos de Jesús en la tierra. Cuando Mateo 28 describe este mandato, ya Cristo había resucitado y Cristo en los últimos horas de estar en la tierra, antes de ascender a los cielos, vino y llegó al aposento alto y dejó este mandato a sus discípulos, porque ahí estaban todos ellos eh, reunidos. Entonces, después de que resucitó, él dio esta orden dada a los discípulos antes de ascender a los cielos. En Mateo 28:19 es un mandato la palabra utilizada ir habla de salir del camino, ¿verdad? Salir del camino del mundo en el cual siempre hemos andado y seguir el camino dado por Cristo. Ya no seguir el camino que andaban los discípulos en aquel entonces, sino un camino nuevo. Y por eso encontramos que, por ejemplo, Pedro, dejándolo todo, dice, le siguió. Esa es la idea de dejar aquel camino y tomar este camino, ¿verdad? Esa es la palabra, parte del significado de la palabra ir, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Eh, y no solamente a una parte, sino que el camino de por todos lados, ¿verdad? Desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguir el camino dejado por Cristo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, el ejemplo de Cristo. Efesios capítulo 3 dice que la imagen de Cristo es la que debemos de alcanzar, parecernos a Él. Y por eso nos llamamos cristianos. Y, y vamos a ir desarrollando un poquito más este tema más adelante, ¿verdad? Eh, la idea es experimentar lo espiritual en el cumplimiento del mandato, no hacerlo de un sentido mecánico. Por eso el propósito no es enseñar una lección y una vez ya cumplí la lección o un curso y ya hice discípulo, ¿verdad? No es eso, es ir más allá de eso. Eh, es encaminar a alguien en lo que Dios ha dejado, el camino trazado para que él pueda aprender a caminar en ese camino que ya Dios ha establecido. Y si ya hemos nosotros caminado en ese camino, valga la redundancia, es guiarlo, ¿verdad? Para que camine en él y que yo también sea ejemplo de ese camino. Eso es algo que estoy trabajando, desarrollando un curso sobre que casi siempre todo el discipulado lo enfocamos en quién vamos a discipular, pero nos olvidamos de quién es el que discipula.
Y muchas veces el que discipula da un mal ejemplo al que está discipulando. Y al final, el que está siendo discipulado viene haciendo lo que hace el que le está discipulando. Y total, se tergiversa por completo el principio del discipulado. Y eso es algo en lo cual quiero enfocar una enseñanza sobre cuál es el rol y la responsabilidad bíblica del que tiene aquel que está discipulando a otro. Porque casi siempre todos los cursos que he visto y todos están enfocados en a quién se va a discipular. Pero no vemos el otro lado de la moneda, ¿verdad? Aquel que está discipulando. Tiene que ser alguien con un carácter y una personalidad que le exigimos nosotros también al que eh, está siendo discipulado. Pero enseña las lecciones, hace todo, pero tiene una vida un poco mundana, es una persona que no respeta la ley, es una persona que no respeta a las personas, o es una persona que realmente en vez de responder espiritualmente a las situaciones con las cuales él se afronta diariamente, responde no, de acuerdo a sus propios principios y de su propio criterio. Ahí es donde quiero enfocar y enseñar cuál es la responsabilidad más grande todavía de aquel que discipula. Por eso estoy empecinado en trabajar en eso y es un reto para mí también, ¿verdad? Entonces, es de salir del camino y acompañar, ir con la persona y experimentar juntos el cumplimiento del mandato. E ir en el camino nuevo y caminando e ir haciendo discípulos, rompiendo y perforando las filosofías y las creencias fuera de la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y esa es parte de lo que es el proceso del discipulado, porque el Hermano, discípulo viene con su propia filosofía de vida, con sus propias creencias, pero cuando entra en el camino hay que enseñarle lo que la palabra de Dios dice, que muchas veces va a ser contraria a su forma de ser y su forma de proceder. Y algunos allí van a pasar un buen tiempo esperando caminar y están chocando con la voluntad de Dios y les cuesta. Le digo porque a mí me pasó, ¿verdad? A mí me pasó, pasé un año luchando y luchando que yo no quería aceptar la voluntad de Dios sobre un estilo de vida y tenía un estilo de vida y yo mostraba una forma, pero me mostraba de otra manera en otras áreas. Entonces tenía una doble cara, ¿verdad? Era una hipocresía. A eso se le llama hipocresía en el sentido espiritual. Así que, no, hasta que el Señor me topó, me llevó donde tenía que llevarme y entendí, ¿verdad? Ya, Señor, ya, ¿verdad? Ya entendí. Hoy tengo que mostrarme lo más integral y, y fui aprendiendo ese proceso en el cual, para algunos es muy fácil y para otros es cuesta arriba. Pero tenemos que trabajar, ¿verdad? A mí, yo he trabajado con muchas personas, enseñándoles, formándoles, y al final he quedado un poco decepcionado porque eh, le dediqué tanto tiempo a esta persona que después lo encuentro completamente extraviado, ¿verdad? Del Señor, perdido. Y por más que intentos que hice de volverlo al redil, no, ya no quiso. Entonces es algo que en el camino he aprendido a saber distinguir que cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona no se sujeta a lo que la palabra de Dios dice, hay que cumplir lo que dice el proceso de, de confrontar al hermano, ¿verdad? Si no quiere nada, pues sacúdete y déjalo en las manos del Señor. Eso que nos dice también segunda de Pedro. No, Judas es lo que nos dice eso. Eh, al que está dudando, dice, hay que convencerlo. A los que no
que no son creyentes, pues llevarlos a los pies de Cristo, y a los que no quieren, mejor apartarse de ellos, ¿verdad? Ahí dice ahí por versículo 21, 22 de Judas. Y ahí están justamente esos tres tipos con los cuales nos vamos a encontrar siempre en cualquier situación, en cualquier iglesia o en cuando estemos evangelizando. Esos tres tipos de personas siempre nos vamos a encontrar. Entonces, los discípulos, Hermanita, disculpe, hay una manita levantada del hermano Héctor Durán. ajá, a ver. Sí, pastor, qué importante ese punto de vista que usted acaba de dar, de que nos enfocamos en quién discipulamos, pero no, muchas veces no nos enfocamos quién es el que va a discipular, Exacto. porque esto puede ser, este, em, una bendición de Dios, de una persona que conoce la palabra, que una persona que anda en obediencia, que una persona que va a discipular a cierta persona con la sana doctrina, sin salirse de la Ujú, palabra. Ahí vamos a estar en bendición. ujú, Pero, ¿qué puerta va a quedar abierta con muchas personas que tal vez han pasado por la iglesia y hoy no están, pero han conocido algo de la palabra? Y hay personas que están resentidas, hay personas que creen que han sido insujetas y que creen que en un evangelio propio, en su propia opinión, y tal vez casi todo el tiempo nos vamos a topar personas nuevas, personas que no conocen nada de la palabra, y tal vez les va a llegar una persona equivocada que les va a hablar, como usted me lo está diciendo, algo equivocado. Entonces, ¿qué cuidado o cómo hacer, pastor, para que una persona no sea engañada, una persona no sea desviada, porque más bien en vez de discipularla bien, la va a desviar por mucho tipo de gente que no va a decir la sana doctrina? Entonces, ujú, puede ser una puerta que se abre para el diablo, ¿verdad? O va a ser una super bendición, a ser una persona, un buen discipulador. ujú. Sí, por eso nosotros enseñamos que cada iglesia debe tener discipuladores que han experimentado, ¿verdad? Que ya fueron discipulados. Eh, porque una persona, un líder que no ha pasado por una formación de discípulos y se le pone como líder, y la experiencia mía ha sido de la gente que yo he visto que no han pasado por un proceso de discipulado y de una sola vez se les pone como líder, se vuelven de acuerdo a su propio criterio, desarrollan el liderazgo y no han aprendido a sujetarse, porque en el discipulado se enseña que tienen que aprender a sujetarse. Y la Biblia enseña que la autoridad no es para destruir, no para edificar. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. Entonces, eh, la gente, los creyentes que se le ponen autoridad creen que el estar ahí, ejercer la autoridad, ejerce una autoridad del mundo y no lo que la Biblia enseña sobre lo que es la autoridad, ¿verdad? Ese es otro tema que en algún momento lo vamos a desarrollar. Pero el pastorado, el liderazgo de la iglesia tiene que preocuparse por sus discípulos. Esa es una responsabilidad del liderazgo, especialmente de los pastores. Los pastores tienen que formar un grupo de discipulados. Y si no hay, no hay una formación de discípulos, o no entienden cómo hacerlo, ¿verdad? Pues ahí es donde apoyamos y ayudamos, pero toda iglesia, especialmente con el pastorado, inicia la formación. Todos tenemos que tener a alguien en que estamos vaciando a nuestro lado, a nuestro alrededor, ¿verdad? Los primeros que son nuestros discípulos son nuestra familia. Nuestra familia, el hogar, ese es el primer centro de discipulado que nosotros tenemos, nuestros hijos, ¿verdad? Mi esposa.
eh, ellos nos conocen y saben cómo somos y que si somos de doble cara, saben cómo somos, como padres, como líderes. Entonces tenemos que de ahí es donde comienza el verdadero discipulado. Discipular a nuestros hijos porque los vemos diariamente, los vemos y estamos en ese proceso desde pequeños. Por eso se instruye al niño en su camino y cuando ya sea viejo no se apartará de él. Porque se está hablando de una tremenda sabiduría, proverbios, de que descuidamos a los niños por estar metido en el trabajo, estar metido en un montón de actividades en la iglesia y nos descuidamos de nuestros hijos. Eh, y yo enseño a nuestros líderes que la familia es lo primero, ¿verdad? Es lo primero. Debemos de dedicarle tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, estar con ellos, platicar, salir eh, y enseñarles, ¿verdad? Y se le enseña con el estilo de vida que uno tiene. No necesariamente vaya, siéntese aquí que les voy a enseñar una lección de discipulado. No necesariamente eso. Yo no estoy en contra de eso, pero puede ser que mi carácter esté contradiciendo lo que la lección en sí está diciendo o lo que yo realmente debería estar enseñando. Entonces, cómo me comporto con ellos, cómo me comporto con mi esposa, cómo me comporto aún con alguna mascota que tenemos, allí ven ellos mi carácter, mi personalidad. Y ellos van aprendiendo de lo que uno es desde pequeño. Ya cuando son grandes ya uno puede descansar, ¿verdad? Que uno dice, ya hice la labor, pero la labor de padre nunca se acaba, uno sigue formando, porque ellos siguen aprendiendo de uno. Y en el discipulado es así, es verdad, uno no, el que ha comenzado a discipular nunca acaba con una persona. Y yo tengo personas que aún ya mayores y todos, pastores, seguimos platicando y seguimos formándonos, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. ¿Verdad? Entonces, es algo que no se acaba. Eh, porque algunos dicen, ya hice discípulos, ya. No, no, ¿verdad? Es algo que no termina. Uno sigue eh, edificando la vida de otros, enseñando, y, y siempre hay que tener palabra cuando alguien está buscando una palabra, especialmente a aquellos que nos buscan para ser edificados. ¿Verdad? Así que gracias por la pregunta, hermano. Sigo con la parte de aquí. Los discípulos dieron seguimiento a ese mandato después del avivamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Con mucha fe y convencidos de cuál era su llamado, comenzaron a seguir los pasos de su Señor, caminando y en el camino, discipulando, enseñando el Evangelio y formando discípulos. Es ese parte de lo que la introducción. Discipulado cristiano. ¿Qué es el discipulado cristiano? Eh, eh, Nuestro enfoque es la persona, ¿verdad? El Hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Y lo podemos hacer trabajando, así como vemos a estas personas, ahí van trabajando, ¿verdad? Yo tengo un trabajo, puede ser que una persona que a la par mía, yo lo puedo decir, lo puedo llevar a Cristo y una vez lo llevo a Cristo, estamos trabajando, mira, ¿sabías tú qué es la vida eterna? Y él le comienzo a hablar, ¿verdad? Y yo tengo que saberlo, tengo que ir, ya sea, yo estoy compartiendo lo que ya Dios me enseñó. Y ahí va, en ese proceso. Y si tengo un manualito de discipulado, no es que le voy a dar el manual porque estoy trabajando, ¿verdad? Pero en algún momento, digamos que no podemos hacerlo así, pero me acerco y vamos, almorzamos juntos, aunque no estemos con una lección, pero yo tengo la idea de qué es hacer discípulos. Y ahí voy enseñando y voy compartiendo también la vida, mi vida con Cristo, cómo la voy viviendo con Él. Y por eso es importante que yo también sea un estudioso de la palabra, ¿verdad? Conocer de diversos temas, conocer eh, a Dios y conocer a Cristo y hablarle de lo que yo he conocido. Y eso Dios va a obrar, ¿verdad? En aquella persona y le va a despertar ese interés de que cada vez
aprender más. Y yo le puedo decir, va, estudia tal libro de la Biblia, Juan, y ahí platicamos, ¿verdad? Y a uno va aprendiendo en la medida que las personas van enseñando, van metiéndose. Y el que tiene interés, hay que dedicarle tiempo. Y así va, ¿verdad? Como digo, no es solamente sentarse a llevar una lección, sino en el trabajo. Pues a mí me encanta salir a correr. Y he tenido algunos amigos que he tenido la oportunidad que corriendo hemos hablado de Cristo, ¿verdad? Y he tomado ese tiempo como para discipular. Y ahí va, él pregunta, cansados y todo sudado, pero ahí vamos platicando en el camino corriendo. Y es bien edificante y al final nos dedicamos ambos, ¿verdad? Y a veces hasta en grupos. Y hasta nos reunimos en algún momento después, bueno, eso ya cuando, eh, ya hace buen rato, cuando estaba en un equipo, en un grupo de aerobismo, salíamos y aprovechaba para discipular. Hoy de vez en cuando se asocia alguien conmigo y y salimos a correr, ¿verdad? Y entonces ahí hay un joven que dice, "Ay, yo quiero ir con usted, vamos, pues, vamos." Y la plática es sobre la palabra de Dios. Y entonces yo eso lo tomo como un discipulado, porque ahí van haciendo preguntas a alguien mayor que ellos, ¿verdad? Y alguien que tiene pues es un líder dentro de la iglesia. Entonces, hay que aprovechar cada momento que Dios nos da para hablar y es también para orar. El discipulado es no solamente enseñar una lección, enseñar la palabra, es también para orar, para compartir, para instruir, como dice la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, la oración, eh, los tiempos de comunión, a veces eh, yo hablaba como Dios me llevó a Cristo, o cómo fue que conocí a mi esposa, ¿verdad? O la experiencia de tener el primer hijo, todas esas cosas. Muchos jóvenes quieren saberlo. eh, y mi experiencia de cómo aprendí esto en el Señor, o sea, uno puede contar su vida. Y eso es justamente lo que el Señor hizo, ¿verdad? Él les transmitió su comunión con su Padre. Y eso es lo que él dejó. Por eso es importante que tengamos presente esto. Perdón. Mateo 28, 16 al 20. Ahí tenemos la primera parte del versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Verdad? El texto no dice exactamente dónde. Hay que irse muy atrás para ver dónde. Ya vamos a ir examinando eso. Pero este monte es bien importante. Y por eso es que le quiero prestarle un poquito de atención a eso. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Perdón. Ahora, ¿por qué le adoraron? Acuérdense que él ya había resucitado. Algunos estaban completamente convencidos de que él era el Cristo resucitado. Esos fueron los que le adoraron porque estaban completamente convencidos. Pero algunos otros no, ¿verdad? Como el caso de Tomás, que no estaba tan convencido. Y algunos dudaban de eso. Pero Dios obra sobrenaturalmente ya en el libro de los Hechos. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante esta frase porque es también la que Cristo le dice unos meses antes en el mismo monte, les dice esta frase. Y el hermano que leyó capítulo 17 de Juan, verso 3, esta frase también le dice, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Y esta frase es una afirmación de la autoridad de Cristo y no solamente eso, sino de quién era verdaderamente Él. Era Dios mismo, eh, presente en ese momento como una persona, como un ser humano, pero con esa divinidad, mostrando, dice, toda potestad. Y hablando de potestad, una autoridad espiritual dada por Dios en todo, ¿verdad? ¿A dónde? En los cielos, o sea, autoridad de Cristo en el reino de Dios. ¿Y a dónde? En la tierra. ¿Y la ha dejado de tener? No, no la ha dejado de tener, hermano. Él sigue teniendo esa autoridad y con aquí ya él resucitado, él viene y dice estas frases. Toda potestad, ahora que he resucitado, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Siempre la había tenido, pero hoy con más firmeza porque venció la muerte y el pecado en la cruz. Entonces, eh, Él llevó nuestros pecados a la cruz y venció ahí la muerte y las consecuencias del pecado. Por eso, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de cuidar. No es que debemos de andar con la puntita de los zapatos, ¿verdad? De que de no hacer una cosa, no, sino eh, convencidos de que ahora que soy cristiano, mora en mí, como dice Pablo, ¿acaso ignoráis que el cuerpo de Dios es el templo del Espíritu Santo? Yo estoy convencido de que en mí, en este cuerpo, mora el Espíritu de Dios. Y cualquier cosa que yo haga en contra de eso, el Espíritu se da cuenta. Cualquier cosa que yo piense en contra del Espíritu, en contra de Dios, de la voluntad de Dios, el Espíritu está ahí. Y yo, si no estoy consciente de eso, entonces estoy haciendo cualquier cosa que daña al Espíritu Santo que mora en mí. Cuando yo estoy consciente en eso, lo respeto. Lo respeto no porque con miedo, ¿verdad? Porque ese justamente, yo estuve dando una clase hace unos meses, también en 5E, que es temer, eh, que es el temor de Dios, ¿verdad? Porque algunos no saben eso, qué significa en la Biblia el temor de Dios. Y hay otra frase que es el temor a Dios, que son cosas diferentes. El temor de Dios es una cosa y el temor a Dios es otra. Entonces, muchos, el temor de Dios no está en ellos. Y el temor de Dios se refleja en tres cosas que es la respuesta del temor a Dios: respeto, sumisión y obediencia. Cuando yo dejo que realmente el temor de Dios se manifieste en mí, mi respuesta a Dios es con respeto, sumisión y obediencia. Y, y eso es lo que debe de haber en cada creyente, en cada discípulo, ¿verdad? Que aprenda a a verse a sí mismo que él no es cualquier persona, es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene que respetar lo que Dios ha puesto en su cuerpo, el Espíritu de Dios morando en él. Y eso es para todos, no solamente para aquellos que vamos a formar, es el que está formando a otros, tiene que ser consciente que el Espíritu de Dios mora en él y que cualquier cosa que haga, está contestando al Espíritu, ¿verdad? O está alegrando al espíritu. Por eso estoy empecinado en hacer ese curso sobre las características de aquel que debe, que disipula. Eh, así que espero ahí a mediados de año ya estar trabajando en ello. Teniendo esta idea que Cristo les deja, miren, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él viene y utiliza una frase, ¿verdad? Dice, por tanto,
cada vez que ustedes estén leyendo la Biblia y encuentren una frase como esta, ¿verdad? Por tanto, tanto en el inglés, en cualquier idioma y en el castellano, esta es un término de conclusión y se fue escrito y eso está justamente también en el griego, ¿verdad? Por tanto. Y cuando concluye este término de conclusión, está diciendo que lo que va a decir a continuación es el resumen de algo que ha venido diciendo anteriormente, ¿verdad? Ese es justamente lo que nos dice, nos anticipa esta frase. Por tanto, id y ser discípulos, ¿verdad? Por tanto, como yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, como quien dice, ¿verdad? Y todavía no le dice al final, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Por qué? Porque yo tengo toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que yo los mando ahora, les ordeno, ¿verdad? Que vayan a ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones. ¿Y qué más tenemos que hacer con ellos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo es justamente su venida, ¿verdad? Su segunda venida. Entonces, mire, qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Este mandato dado por Cristo nos ha dado toda esa potestad a nosotros también para vaciarnos en la otra persona. Y ese es salir del camino y irnos en el camino del Señor y en el camino ir discipulando, ¿verdad? Esto no habla de algo que se termina, sino que está hablando de algo que hay que hacerlo constantemente en toda nuestra vida como cristianos. ¿A quiénes? A cualquiera. Y además de eso hay que enseñarle, ¿verdad? Que el bautismo es un principio de obediencia. Si no es bautizado, hay que llevarlo. Hubo un tiempo que yo fui en la iglesia a un consejero de bautismo. Pasaba a mí los grupos de personas que se iban a bautizar y antes de enseñar, de dar la lección sobre qué significaba el bautismo y cuál era el compromiso de ellos al bautizarse, yo les hacía una pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy sencilla. Y les preguntaba, hermanos, si usted muere hoy, ¿dónde cree que iría su alma? Y algunos afirmaban, ¿verdad? Y yo les iba preguntando a cada uno. Y aquel que dudaba o me decía, pues no sé. Entonces a ese inmediatamente yo le había instruido a los líderes que los habían llevado y le decían, no se vayan por favor, esperen aquí, porque posiblemente yo a alguno le diga que no siga. Entonces inmediatamente yo le decía, mire hermano, yo quisiera, allá afuera están los líderes, que vaya usted donde el líder y que le explique exactamente qué es el ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué es haber aceptado al Señor Jesús? Posiblemente ni idea tenía de aquello, por eso es que él no estaba seguro. Entonces, el bautismo, la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Por eso no se bautizan a los niños, porque no están conscientes de ello, sino está consciente de dar ese paso de obediencia, las responsabilidades que asumen y la responsabilidad que asume la iglesia de cuidar, de discipular a esa persona, ¿verdad? Ese que se ha bautizado, él está mostrando, si está diciendo, miren, ¿verdad? Yo acepté al Señor Jesús y ahora soy parte de esta iglesia y la iglesia lo toma como tal y tiene la responsabilidad de formarlo, de cuidarlo y de edificar la vida de esta nuevo miembro de la iglesia. Ese es justamente lo que nos enseña el libro de Hechos. Y, y le enseñarle, ¿verdad? A ese que ha llegado, a ese convertido, enseñarles que deben de guardar todas las cosas
que Cristo nos mandó. ¿Qué tanto conocemos el Evangelio? Y el Evangelio no solamente eso, sino la iglesia misma. Todo lo del Antiguo Testamento es una antesala a lo que se manifestó en Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso es que no debemos desechar el Antiguo Testamento y enfocarnos solo en el Nuevo, no. El Antiguo Testamento nos enseña eh, lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y son figuras. El templo es figura de Cristo. El tabernáculo es figura de Cristo. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Es figura de Cristo. Ese creyente, ese hijo de Dios que está siendo formado en la medida que deja que el Espíritu Santo realmente obre en su. Preguntas hasta aquí, hermanos. ¿Habrá alguien, alguna pregunta? 8:30. Muy bien. Llevamos 6 terminando. Muy bien, sigo adelante. El monte, ¿verdad? Ese monte es bien importante, fíjense. En Mateo 10 y en Lucas 6, aquí tengo Lucas, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. ¿Cuál fue ese monte? ¿En qué monte recibieron el apostolado y el mandato de ir y hacer discípulos? El monte de los olivos. Ahí fue. Y, y ese monte es importante, no solamente porque se dieron estas dos cosas, sino que en el mismo lugar. ¿Por qué escogió Cristo el mismo lugar para eh, ordenarlos y para, en cierta medida, despedirse de ellos? Por eso le recordaba a ellos el momento en que fueron escogidos y la razón por la cual fueron escogidos. Y al final les da un propósito, ¿verdad? Les da una línea a seguir en el mismo lugar donde fueron escogidos. No fue otro lugar. Eso quiere decir que no tenían que cambiar otra cosa, sino seguir la línea que el Señor ya les había encomendado. Y hay hay un seguimiento en el libro de los Hechos. En el día de Pentecostés, una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, celebran las primicias de la cosecha de trigo. Ahí estaban, ¿verdad? Todos en el aposento alto, se habían reunido y estaban esperando. No fue inmediatamente después de ascender Cristo a los cielos que vino el Espíritu, sino que eh, pasaron unos días antes que el Señor enviara el Espíritu Santo y se manifestara en los discípulos. El día de Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama el día de las primicias, de acuerdo a Números 28-26, ¿verdad? No lo vamos a leer porque ustedes lo pueden consultar ahí. Pero interesante es que el mismo día de las fiestas judías, de las primicias, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, el mismo día que se celebraba las primicias, el Espíritu Santo se manifiesta en los discípulos. Dice, en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley. Y en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió el Espíritu de gracia de plenitud. Mire, este es un principio hermoso, ¿verdad? Ese es un principio. Si no lo sabían, pues aquí tienen algo que posiblemente es nuevo para ustedes, ¿verdad?
Pero el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento es el día en que Israel, Moisés, allá en el monte Sinaí, él recibió la ley. Y en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibió al Espíritu de gracia en plenitud. Así como en el monte de los olivos, ellos fueron nombrados, así como en el mismo monte ellos fueron enviados. Enviados a seguir lo que Cristo había comenzado. Y eso eran justamente sus discípulos. Yo termino aquí la clase, amados hermanos, presentando a mi familia, ¿verdad? Mi familia, aquí está mi hermano, mi hermano es el director del ministerio, Reinaldo, y su esposa, mi esposa, mis hijos, la novia de mi hijo, mi hijo, y este es un gran amigo nuestro, amigo de mis hijos, y estamos juntos en el ministerio, aunque ellos tienen sus trabajos, pero ellos sirven en la iglesia, eh, todos los que están ahí estamos sirviendo en la iglesia, así que eh, si habrá alguna pregunta, amados hermanos, si habrá, y esta es la introducción que he hecho al tema. Aquí nos estamos metiendo ya, como ven, el discipulado no es algo sencillo, ¿verdad? O sea, cuando digo sencillo no es algo que tenemos que verlo a la ligera. No, el discipulado es serio y ese es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que tenemos la responsabilidad todos nosotros de buscar a quién discipulamos, porque eh, si no estamos discipulando a nadie es porque no tengo nada que dar, ¿verdad? Y si no tengo nada que dar es porque no he aprendido. Entonces, métase en la palabra del Señor, conozca cada vez más al Señor, conozca cada vez más a Dios Padre y comparta todo eso que está dando a quien, a su amigo, a su amiga, a su compañero, a sus hijos, ¿verdad? Si están pequeños y aún grandes, ¿verdad? Y hermano Héctor está levantando la mano, hermano Héctor. Sí, pastor, definitivamente eh, todos los días aprende uno hasta la venida de Cristo, ¿verdad? A veces no importa cuántos años tenga uno caminando en el Evangelio, pero el Señor siempre en su sabiduría pone personas y usa personas como usted, como todos los del ministerio y de tal vez de otros lados, ¿verdad? Para aclararle a uno, para reafirmarle a uno cosas que uno cree que ya sabe, que sabe bien y no la sabe bien. Hoy en día se pasan algunos pasajes en una forma ligera, bueno, hay que ir a ser discípulos. Entonces todo el mundo dice, hay que ir a ser discípulos. Ese es el mandato. Ahí nos llega a la mente. Pero antes de ir a ser discípulos, nos tenemos que formar como buenos discípulos, nos tenemos que formar como buenos hombres de Dios, nos tenemos que formar con la palabra de Dios. Y, y qué bonito porque usted me está motivando a volver a leer la palabra de Dios, a empezar a leerla, porque ¿en qué momento me inspiró usted a que yo empiece a leer otra vez la palabra de Dios? Cuando dijo usted de todos los nombres de Dios, ¿qué significa cada nombre? Elohim, Shaddai, Jireh, todo eso, le resume a uno, el carácter, la personalidad del Señor, en una forma resumida. Pero ahora, ¿cuánto más si uno lee la palabra? A veces, y le soy sincero, a veces uno se confía por lo que ha recibido por años y por el depósito que uno tiene,
pero este asunto es de estar refrescándose, de estar leyendo la palabra, de estar oyendo siervos como usted, como maestros, pastores con la sana doctrina y que y de verdad, porque ahora yo le voy a decir, después de esta clase, tengo otra perspectiva sobre el discipulado, otra perspectiva mejor, otra perspectiva para mejorar y ponerle atención y ayudar a otros a que mejoren su manera de discipular, porque como usted hoy lo explicó, bueno, esto es como en una hora Dios ha hecho como una conferencia. De verdad que Dios le bendiga. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, ese es justamente el propósito, ¿verdad? De las clases. Nos preparamos en el Señor de tal manera que podamos dar carne, ¿verdad? Carne de lo que el Señor nos ha enseñado y lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Eh, Eso es lo que enseñamos. Así es que, gracias, mi hermano. Si habrá alguna otra pregunta, alguna consulta. Si no, pues voy a pedir al hermano Roberto, al hermano Marco. Pastor, gracias, Marco. Gracias. Pastor, Casi no se te oye, casi no se te oye. ahí me copia, Sí, sí, ahí ok, sí. ya me lo saqué, sí, lo tenía lejos. Pastor, gracias. No, no es una pregunta, es un comentario nada más. Eh, bueno, aparte de ser un discipulador, también soy un movilizador y me duele, ¿no? Con respecto a la enseñanza que tú has dado, pastor. Fíjate que casi no se te escucha, Marco. Ahí me escuchará. Así manténlo. Ujú. Ok, ok, ok. Pastor, es un comentario. Y le decía que aparte de ser un discipulador, también soy un movilizador. Y con relación a esta enseñanza que tú has dado, más bien me duele porque una vez más compruebo que las iglesias no están haciendo el trabajo del discipulado. Hoy están tan enfrascados y enfocados en crecer que han dejado el discipulado por fuera. Hoy por eso vemos tantos creyentes que sus vidas son un vivo desastre. ¿Por qué digo esto? Porque la gran comisión es una orden, como usted lo dijo. Ujú. No hacerlo es pecado, es desobedecer, es pecado. Hay algo importante en la gran comisión. El Señor Jesús nos está diciendo, y así lo interpreto yo, que por mientras voy, hágalo. ¿Qué tengo Ujú. que hacer? Lo que Lucas nos recuerda en los hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Es simultáneamente, no es primero mi Jerusalén y luego si tengo tiempo mi Judea y si me alcanza la fuerza de ir a Samaria y si acaso puedo aprender algo de cómo rebatir el Corán, iré hasta el fin del mundo a conquistar a los musulmanes. O sea, no es por etapas, es como usted lo dijo, es un proceso y es una orden y es por mientras vamos en ese camino tenemos que hacer todo. ¿Por qué me duele ver las iglesias hoy eh, tan desviadas de esta orden del Señor Jesús? Porque están enfrascados en crecer nada más. Las iglesias están empecinado en crecer y han dejado lo más importante, el discipulado. Ujú. Conquistar Judea, llegar a Samaria y ganar a los no alcanzados, que están allá Ujú. al fin del mundo. Lamentablemente, eh, es triste. Y yo creo que este curso debería estar lleno, no de los que somos ahorita, no sé si somos 14, 15, aquí deberían de haber 500, 600 personas capacitándose para hacer el trabajo. Pero no, qué triste, ¿no? Ese es mi comentario.
Ok. Gracias, hermano. Gracias. Y ese es parte del propósito, ¿verdad? El, el despertar o el motivar a otros a seguir en este proceso de hacer discípulos, porque es un mandato del Señor. Hermano, Bien. Sí, hermano disculpe, Héctor. Sí. este, hay algo, dos cosas, donde descuidamos, una cosa, donde se descuida este tema de hoy, porque como dice el hermano, sí, muchísimas iglesias están distraídas en otras cosas y no lo están haciendo, pero se conforman con decirle a la gente, hay que ganar almas para Cristo. Y claro que sí hay que ganar almas para Cristo, por supuesto, Ujú, pero hasta ahí se llega. Hagan la oración de salvación, me gané tantas almas, empieza a ir a la iglesia y el discipulado ujú. y la formación ausente. Ajá. Sí, el seguimiento es lo que más cuesta, hermano, porque a veces no le queremos dedicar tiempo a una persona. Ahí es donde está la clave, ¿verdad? El seguimiento. Y tenemos una tremenda responsabilidad. Cuando yo asumo la responsabilidad, Dios me ayuda. Dios me ayuda. Eso es algo que he aprendido, ¿verdad? Y todo va fluyendo muy, dinámicamente. Y cuando el Señor tiene el control sobre ese proceso y lo dejamos que Él tenga el control. Cuando no, difícilmente, ¿verdad? Tampoco con esto estoy diciendo de que ustedes vayan y reclamen a los pastores, no, asuman la responsabilidad cada quien. Y, posiblemente usted sea el ejemplo a seguir dentro de su iglesia de hacer discípulos, ¿verdad? Pero es una responsabilidad individual, no solamente de la iglesia, sino que es individual. Ahora, si la iglesia lo promueve, mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque está facilitando el proceso para hacerlo. Eh, pero si ustedes están comenzando a entrar en conciencia, pues Dios que los motive, ¿verdad? Para darle un seguimiento dentro de su iglesia a la idea, a este proceso de discipulado. De todos modos, vamos a ir trabajando más en eso y van a tener todas las herramientas de, de cómo hacer discípulos, ¿verdad? Esa es la idea. Por eso el discipulado cristiano, enfocado específicamente en eso. Bueno, amados hermanos, gracias por las preguntas. Ya no quiero quitarles más su tiempo, ¿verdad? Ya son las 8:30 y esa es la meta que nos hemos trazado para cada clase. Así que, hermano Roberto, si nos dirige en oración, por favor. Amén, amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por este manjar espiritual, Señor, oh Dios, que hemos recibido, Señor, esta capacitación. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en este ciclo aprendamos, Señor, oh Dios, a ser discípulos y también a ser discípulos, Señor, oh Dios, a ser unos buenos discípulos tuyos, Señor, oh Dios, y ayudar, Señor, tener amor y compasión por las almas, aquellas personas que necesiten, Señor, para llevarles las buenas nuevas, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en todo lo que hagamos. Igualmente, Señor, oh Dios, mañana, cuando nos estemos en la congregación, Señor, oh Dios, que esa palabra nos disipule y nos ayude en nuestra vida diaria. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias.